Este es un espacio para que sepan lo que callamos los músicos chapines. Tenemos muchas cosas que contar, expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras experiencias y van a conocer pero todo lo que conlleva ser un músico. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y todo nuestro entorno. Así que bienvenidos a este gran episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de lo que callamos los músicos chapines. Yo soy Ana Virginia y hoy les tengo un súper episodio. Aquí todos los músicos vamos a salir súper instruidos. Estoy con dos personas a las cuales tengo muy poco tiempo de convivir con ellas, pero les he aprendido muchísimo más de lo que le he aprendido a una persona que conozco en 15 años. Son dos mentes súper sabias, súper inteligentes y pues yo estoy muy contenta de que hayan aceptado esta invitación. Quiero que pues le cuenten a la cámara, al público, quiénes son, qué hacen, porque sus nombres en la industria de la música son muy sonados. A mí, pues, me pasaba que yo escuchaba a Eric Alonso, a Marielos Cabrera. También yo sabía de ustedes, pero no conocía a profundidad qué hacían ustedes. Y es por eso que cuando planeamos el podcast, quisimos tenerlos a ustedes para que hablen de todas las maravillas que nos pueden compartir a los músicos. Cuando la pandemia empezó, pues yo valí madres y pues yo pues dependía de, como los hablaba hace un ratito, dependía de cantar en un escenario, ¿verdad? Entonces yo sé que ustedes nos pueden compartir y nos pueden dar muchos tips de cómo poder trabajar de lo que amamos, generando dinero sin tener que estar parados en un escenario. Entonces, bienvenidos y cuéntenos quiénes son, qué hacen y qué es las maravillas que aportan a la industria de Guate. Bueno, primero, gracias por el espacio. De verdad que para nosotros es un honor estar compartiendo acá con ustedes. Ya habíamos visto el podcast, no lo hemos perdido. Y para nosotros, pues que nos hayas invitado y que estemos acá, es un gran honor. Gracias de verdad por eso. Y pues bueno, me presento. Hola, mi nombre es Marielos Cabrera. Vengo del mundo empresarial de las ventas. Y muchos me han preguntado, bueno, ¿qué terminaste haciendo acá? ¿Verdad? Estoy en el mundo de la música gracias a este señor que ustedes ven acá, pues que me enamoré de él y empecé a ver como muchas oportunidades en la industria musical desde que lo conocí y que empezamos pues a tratarnos. ¿Qué es lo que yo hago? En realidad yo creo que más soy como una facilitadora para que las personas puedan vivir de lo que aman hacer, que en este caso es la música. Uh-huh. Entonces, más que contarles, pues, que pues, damos asesorías, yo soy catedrática en la universidad, también soy TikToker, o sea, hago muchas cosas. La verdad es que a mí es bien difícil como encasillarme en algo, pero yo más me veo como una facilitadora para que la gente logre sus sueños. Uh-huh. Seguro. Bienvenida, bueno, Marielos. Gracias. No, pues qué bonita introducción. Me sentí bien. Pues, ¿qué tal todos? Mi nombre es Eric Alonso. Yo me dedico a producir jingles, canciones publicitarias para marcas y pues la verdad es que yo me dedico a crear canciones. Ese es mi chance realmente. Y eso es por lo que pues vine a esta tierra a componer y me tocó aprender a producir porque pues quería exponer mi música ante el mundo, ¿verdad? Hago proyectos para plataformas de música digital también, proyectos con los que aprendo todo lo que tiene que ver con regalías, cómo crecer en plataformas y todo este conocimiento pues lo hemos reunido con Marielos y pues fundamos una empresa que se llama Danta Music en la que pues damos asesorías y apoyamos a artistas en temas relacionados con industria musical, ¿verdad? Desde lanzamientos, estrategias, hasta pues derechos de autor y todo esto pues que tenga que ver con la música. La verdad es que nos encanta mucho lo que hacemos y disfrutamos mucho pues compartir con artistas. La verdad es que es una bendición en realidad. Buenísimo, bienvenido Eric, muchísimas gracias. Yo antes de empezar a hablar como tal del tema, pues quiero contarles
que yo invité a Marielos y a Eric porque yo fui su alumna. Soy su alumna y seguiré siendo su alumna toda la vida, creo yo. Recientemente hice el diplomado que ellos dan porque me di cuenta que no podía depender mi vida de cantar en eventos y pues es un diplomado bastante amplio, bastante extenso, con muchísima información, pero es oro, es algo que los músicos necesitamos y debemos saber, así que vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos entonces con el tema, a ver qué nos da tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Mucho tiempo. No, aquí, sí. Bueno, la cosa es que quiero empezar. Que ustedes nos cuenten que pasaron por todo lo que pasamos los músicos actualmente, me incluyo, en decir, yo quiero estar en la música y quiero trabajar de esto, pero está también la presión social y está toda esa mentalidad de no puedes vivir de esto. Sí. ¿Cómo pasaron de ese paso del no tener o sobrevivir económicamente al punto donde están ustedes, que ahora ustedes literal viven de la música? ¿Cómo fue ese proceso en sus vidas? Creo que Eric es el más indicado para contestar eso, pues porque como les comenté, yo vengo de un mundo totalmente diferente en el que a mí no me decían que no, al contrario, me decían, lo tienes que hacer. Entonces creo que Eric es el más indicado para... Sí, pues lo que te decía, yo desde muy pequeño pues ya sabía a qué me quería dedicar. A mí me encanta componer música, me encanta escribir canciones, es creo que mi talento en realidad. Me tocó aprender a producir porque pues no había nadie que dijera, qué bonitas es tus canciones, te voy a grabar, te voy a financiar. Entonces básicamente fue aprender a hacerlo por querer exponer mi música al mundo. Yo crecí en la época en la que todavía existían los discos, los CDs, ¿verdad? Y la verdad es que la industria funcionaba de una manera muy diferente. Y yo honestamente agradezco que estemos en este punto de la industria musical en donde todo lo podemos hacer desde nuestra computadora. Porque la verdad es que muchos artistas se quejan de que no, que Spotify paga muy poco, que paga centavos y esto. Pero para mí estamos en el mejor momento para hacer música independiente porque está democratizada. Antes te necesitabas una disquera para poder llegar a los canales de televisión, necesitabas una disquera para poder llegar a las radios, para poder llegar a las revistas, que eran los medios que se utilizaban en ese momento. Pero hoy tenemos las redes sociales y nosotros no necesitamos de un tercero para llegar al consumidor porque ahí está al alcance. Y entonces sí, las plataformas no pagan mucho dinero, pero te abren al mundo entero. ¿Quién iba a pensar en los años 2000, al principio del milenio, que tu música, estando tú en Guatemala, por poner el ejemplo, iba a sonar en Singapur, iba a sonar en Japón? Yo hoy gano dinero de reproducciones en estos países. De entrada no conozco los países y la verdad es que el internet y todo este movimiento de música digital al que hemos llegado me ha permitido llegar a ese punto. Entonces la verdad es que yo sí creo realmente que estamos en el mejor momento para la música de los artistas independientes, ¿verdad? Entonces la verdad es que sí vivía mucho eso de que la gente no cree en ti, en que te ven como que, o sea, este patojo se le van a pasar sus sueños ahorita que se enfrenta a la realidad. Y la verdad es que yo sí tenía como fijado mi objetivo y desde que dije me voy a dedicar a esto, que fue alrededor de 13 años aproximadamente, yo sabía que lo iba a lograr. Entonces, de entrada, aferrarse uno a los sueños, ¿verdad? La perseverancia, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que las cosas no suceden de la noche a la mañana. O sea, las cosas hay que sembrarlas, hay que trabajarlas, ¿verdad? Es como una plantita, pues yo no puedo solo sembrar la semilla y dejarla ahí guardada, pues yo tengo que estar pendiente de ella, que le dé el sol, echarle agüita, para que las cosas funcionen, ¿verdad? Entonces, en general, pues no solo la música, sino cualquier cosa. Si yo quiero ser un médico, pues tengo que estudiar y tengo que fajarme y tengo que leer un montón de libros y tengo que aprender mucho para llegar al punto en el que yo pues ya voy a ser un doctor, ¿verdad? Entonces la música, como cualquier profesión, pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces el problema es que el medio te vende que el artista, que la limusina, que el Grammy, que el foco y que todo esto, y eso está muy chilero.
pero al final del día ves todo ese glamour y realmente lo que hay que hacer uno es enfocarse y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y hacerlo obviamente con estrategia, pero fijarse metas, ¿verdad? Al final del día, que vivir de la música sí puede ser eso, de llegar a ser millonario y tener aviones y esto. Eso no le sucede a todos, siendo realistas, pero yo puedo vivir bien de la música, claro, sin tener como toda esa cuestión ostentosa de que ando en limusina y estas cosas, ¿verdad? O sea, al final es como un trabajo normal, ¿verdad? Pero la ventaja acá es que es algo que yo disfruto hacer. Entonces, encima de que estoy disfrutándolo, me están pagando por ello. Entonces, al final ha sido un proceso muy, muy duro. Te comentaba en otra ocasión, perdón, que la gente te ve así como que, el vaguito, con su guitarra. Y en Pobrecito. algún punto va a tener que buscar un trabajo formal, ¿verdad? Entonces yo pues dejé relaciones de novias y esto porque, ¿por qué no te buscas un trabajo normal? ¿Va? Yo, pues este va a ser mi trabajo. Claro, yo veo que la clave de tu éxito es que te enfocaste siempre en eso y no dijiste, voy a hacer una cosa por si no me funciona, sino te fuiste directo según lo que entiendo. No, sí, quemar barcos, para mí eso es clave, ¿verdad? O sea, entiendo muchas veces las diferentes situaciones, porque pues tampoco vamos a obviar que está el tema de los papás, ¿verdad? Que te dicen, no, pero estudia ingeniería o arquitectura para tener un backup, ¿verdad? Para tener ahí un respaldo en caso la música no funcione. Entonces yo dije, no quiero tener ese plan B, porque tengo que hacer que esto funcione, porque si yo tengo un colchón al cual voy a ir a caer, simplemente voy a aflojar de este lado, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parecía que me tenía que agarrar duro del trapecio si no tenía la red abajo, ¿verdad? Y la red abajo, pues son pues estas opciones como que, voy a estudiar medicina, y si la música no funciona, entonces a mí me tocó mucho una historia, y yo trabajé en un estudio donde realmente no me pagaban 500 quetzales, una cosa así que es, no sé, $60 para los que nos ven afuera. Pero era mensual. Era mensual ese pago. Casi que era para mis pasajes, pero yo me fui a regalar a ese estudio porque esto fue al inicio de mi carrera, porque yo quería aprender. Yo estaba trabajando con una persona a la que yo admiro mucho, y recuerdo que llegó un señor de 70 años, que ya está jubilado y todo, llegó a sentarse ahí a tocar guitarra y yo me puse a platicar con él y la verdad muy amable y todo, y me dijo, fíjate que yo toda mi vida quise ser músico y mis papás me obligaron a estudiar arquitectura y la verdad es que ahorita estoy contento de estar acá tocando la guitarra. Entonces a mí esa lección que me dio esa persona en ese momento, de entrada fue muy dura porque yo estaba viéndolo a él en el ocaso de su vida, 70 años, por muy bien que te vaya, vas a vivir 20 más, pero ya no tan activo, pero él lamentándose después de 70 años de no haberse podido dedicar a la música. Y yo dije, no, o sea, si él, que fue arquitecto y que obviamente se miraba como una persona que tenía el poder adquisitivo, estaba lamentándose de no haber sido músico, yo dije, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero llegar a los 70 años y decir qué hubiera pasado si yo me dejo la música. Entonces la verdad es que para mí eso fue una gran lección de vida. Tenía alrededor de 22 años yo en ese momento y para mí eso me marcó y de verdad me marcó muchísimo, tanto que pues, después de 20 años te estoy contando esta historia, y ha sido también parte de mis motivaciones, ¿me entiendes? Entonces yo de verdad quemé barcos, y fue gracioso porque honestamente yo no estoy en conservatorio, estudié un par de meses en una academia de música. ¿Sos autodidacta? Básicamente me tocó. Cuando yo pues estaba en mi época de estudiante, no habían carreras como hoy acá en nuestro país, ¿verdad? Que hay hasta por fregar carreras de producción musical, de music business, de music no sé qué. Y entonces, en ese momento no había nada de eso, entonces me tocó ir aprendiendo pues poco a poco, ¿verdad? Entonces, sí te digo, ha sido picar piedra y años de perseverancia, ¿verdad? Buenísimo. Y Marielos, tú mencionabas también que
tú no estabas para nada en esto, pero llegaste a la vida de Eric o Eric llegó a la tuya, se complementaron y ahora son un equipo súper fuerte. O sea, tú empezaste a involucrarte completamente en la música por conocer a Eric y trabajar con él. Ahí fue donde dijiste, me voy a como a cuachar con él, o cómo fue que ya dejaste todo lo que estabas eventualmente en tu vida haciendo. Bueno, por ponerte un poco en contexto, yo vengo más como que del mundo de empresarial. Uh-huh. En el momento que yo conocí a Eric fue muy curioso porque yo pues era en ese momento gerente de ventas de una empresa multinacional de cosméticos. Y pues Eric era el típico chavo vago por el que nadie daba un centavo. Y te lo digo así porque así era en ese momento. Cuando nosotros decidimos salir con Eric, pues la gente al principio pues lo tomó así como, bueno, pues van a empezar a salir y esto no va a formalizar. Ellos son como el aceite y el agua, o sea, nunca se van a complementar. Pero cuando nosotros dijimos nos vamos a casar, ahí sí ya mucha gente se llegó a meter, ¿verdad? O sea, una semana antes de que nosotros nos casáramos con Eric, llegaron a mi casa gente que pues estaba muy preocupada por mí, ¿verdad? Y llegó a hablarme, mira, pensalo, es que de verdad él no te va a dar la vida a la que tú estás acostumbrada. Y él es un vago, solo está pensando en sus... Sí, o sea, lo que te estoy contando es real. Al punto que amistades nuestras hicieron una apuesta de que a los 6 meses nosotros nos íbamos a separar, que nos íbamos a divorciar. Y fue una apuesta de la cual nosotros nos enteramos después. No. Porque la gente no creía que nosotros estuviéramos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Porque nos miraban como el agua y el aceite, o sea, totalmente como que opuestos, ¿verdad? Pero qué risa que en lugar de ocuparse de la vida de ellos, se ocupaban de ustedes. Pero es que eso es siempre, sí, o sea, eso es siempre y en cualquier ámbito, sí, no solo en el ámbito de la música. Pero, bueno, surgió lo de la apuesta, o sea, muchas cosas. Lo que la gente no sabía era de que, pues, yo vengo de una familia en la que, pues, mis papás, bueno, por ejemplo, mi papá canta muy lindo. Él ganó concursos de canto en la TGW y todo el asunto. Entonces, en mi casa siempre hubo mucha música y siempre hubo como que mucho amor por la música. Pero nunca vimos, o sea, yo nunca tuve, y a veces eso me frustra un poco porque yo nunca tuve como esa idea de Eric de decir me voy a dedicar a esto, sino que yo ya grande empecé a encontrar el propósito de mi vida, pero yo de niña me encantaba la música, me encantaba bailar, yo cantaba, hacía muchas cosas, pero nunca dije me quiero dedicar a esto, sino que tal vez desde la necesidad que había en mi familia, yo decía necesito un trabajo que me produzca dinero. Y entonces yo lo miré como que de la necesidad, ¿qué es lo que me va a dar más fácil dinero? Las ventas. Entonces yo empecé a vender desde que tenía 13 años, empecé a vender por catálogo cosméticos al punto que ya llegué a ser la gerente de ventas de esta multinacional. Pero para mí era una manera fácil de generarme ingresos, las ventas, pero no era como que yo de chiquita dijera, wow, quiero llegar a ser una ejecutiva en alguna empresa, sino que solo las cosas como que se fueron dando. Cuando yo conocí a Eric y él me dijo, me quiero dedicar a la música y es lo que yo quiero hacer, él dice que lo hizo por espantarme, o sea, como para que yo dijera, uy, no, ¿verdad? Pero yo dije, wow, me encanta. O sea, y entonces fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí. Y entonces Eric me dijo así como, mira, o sea, me recuerdo porque empezamos como que a salir, a conocernos, ¿verdad? Yo lo llegaba a traer a él en mi carro del año, o sea, yo tenía un carro del año, o sea, imagínense, ¿va? Sí, pues. Todo era así como que súper diferente. Y entonces, algo que creo que es bien importante es de que en ese momento yo llevaba un estilo de vida, pero no tenía la calidad de vida que tengo ahora. Porque sí, pues, mucha gente me dice, pero es que ¿cómo fue que tú ahorita estuvieras logrando esto y ganando tanto? Pero yo no tenía calidad de vida. No. O sea, no era feliz. Aparte, estaba súper estresada. Muchas situaciones que pues no vienen ahorita al caso, pero cuando Eric me dijo, mira, es que me quiero dedicar a la música, ¿sabes qué es lo que a mí realmente me enamoró de él? De que tenía súper claro lo que quería hacer.
Y no te voy a mentir que no me dio miedito, porque regularmente uno como mujer tiene la tendencia a que el hombre te rescate o que te ayude o que te salve. Claro. No ser uno el que hace ese papel, ¿verdad? Seguro. Pero en ese momento yo tenía otro estilo de vida, pensaba totalmente diferente y yo dije, yo no estoy buscando un hombre para que me mantenga, yo me mantengo sola y al parecer lo estoy haciendo bien. Entonces no estoy buscando una persona que me rescate, me salve, me mantenga, me vaya a sacar adelante. Eso lo puedo hacer yo sola. Entonces, cuando él me dijo, mira, yo me quiero dedicar a la música, yo me recuerdo que él acababa de salir de una relación donde una chica le dijo, o te dedicas a otra cosa o terminamos, y él la terminó. Y yo, no, esa mujer no te merece. Pero Yo porque sí. yo ya le había echado el ojo, ¿verdad? Entonces, como que a mí al contrario, me motivó y dije, qué bien, yo quisiera haber sentido o creído eso, ¿a qué me voy a dedicar? Y otra cosa que muchas personas no saben es que en el momento que yo conocí a Eric, yo tenía un hijo, yo era mamá soltera. Y mi hijo, que en ese entonces tenía 4 años. 4 años, más o menos, él aprendió a cantar antes de hablar. Y o sea, yo ponía música en el carro, era en nuestro carro del año, ponía música, y entonces yo oía que él no podía hablar, pero entraba en el tiempo que tenía que entrar, salía en los tiempos. A veces yo ponía como canciones un poco más complicadas como para escucharlo. Iba escuchándolo y oía que él iba balbuceando y mantenía las notas y todo. Entonces dije, este niño tiene un oído musical, él se va a dedicar a la música. Entonces cuando yo conocí a Eric fue como el match, porque pues. dije, él me puede como ayudar y apoyar para apoyar a mi hijo en la música. Entonces nosotros al final nos casamos, ¿verdad? Ya te conté, ¿va? Y que me fueron a decir, no cometas ese grave error, casarte con un músico es lo peor que te puede pasar. Los músicos aquí en Guatemala, no, o sea, no conocemos. En ese entonces creo que Ricardo Arjona ni siquiera... O tal vez sí, ¿verdad? Ya estaba como que empezando a salir de Guatemala, ya había salido y todo. Pero era como el único caso de éxito y de ahí nadie, ¿verdad? Y que se había tenido que ir a México y todo. Entonces como que nadie miraba que la música fuera un medio de vida. Éxito. Que podía ser como que éxito. Cuando nosotros al final nos casamos y yo me empecé a dar cuenta de que yo no tenía calidad de vida, que a pesar de que la gente decía, wow, es que viaja y se mantiene afuera y que su carro y que reuniones y todo eso, pero yo no era feliz. O sea, yo no era feliz, yo estaba muy frustrada. Yo llegué a la conclusión de que yo vivía para trabajar, ¿verdad? No trabajaba para vivir. Y entonces, en esa frustración, un día me llevó a que estaba, yo me recuerdo muy bien, en una habitación de un hotel, sola, y me puse a llorar. Y dije, es que esto no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, no es lo que yo quiero, pues, o sea, yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mi esposo, quiero estar con mi hijo, es lo que yo he anhelado, y este trabajo no me va a permitir hacerlo, ¿verdad? Esa misma semana, o sea, yo solo dije, Dios, ya no quiero estar aquí. Y hay que tener cuidado con lo que uno pide. Porque yo solo me recuerdo que dije, yo no quiero estar aquí, no sé cómo, pero yo ya no quiero estar aquí. Esa semana me despidieron. O sea, todavía la gente que me conoce, es que no entendemos por qué fue que te despidieron, porque fue una cuestión así muy extraña, muy rara. A mí nunca me habían llamado la atención, nunca me habían... yo siempre había cumplido con mi trabajo, con mis metas, siempre había sido como que muy responsable, pero por eso les digo que hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque en ese entonces... Solo me dijeron, mira, estás despedida, mi jefa, ¿verdad? Que me recuerdo que yo entré en shock, pero en ese instante dije, wow, o sea, qué rápido fue esto, ¿verdad? Es tu respuesta. Y entonces cuando ya salimos de ahí, empezamos con el estudio de grabación, ¿verdad? Con el dinero que me dieron de esa liquidación, empezamos con el estudio de grabación. Sí, pues. Y entonces Eric puso su estudio de grabación, empezó a grabarle a otros artistas y así se fue como quedando todo. Empezamos a conocer gente que se dedicaba a la música y fue un camino que pues ahorita por cuestión de tiempo pues no te vamos a contar todo. Pero entonces dije, bueno, si yo estuve trabajando para otra gente,
si yo estuve produciéndole dinero a otra gente, ¿por qué no lo voy a hacer para mí? ¿Verdad? Y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar, empezamos con el estudio de grabación, empezamos a dar una vuelta por todas las agencias de publicidad de Guatemala, ofreciendo el estudio, ofreciendo jingles. A todo esto Eric ya tenía experiencia en jingles porque pues estuvo trabajando con alguien que en ese momento pues era la persona que pues creo que era como que la más exitosa haciendo ese trabajo. Y entonces Eric ya había conocido como que esa experiencia de poder producir música con las agencias de publicidad. Y entonces nosotros hacíamos como que esa comparación, ¿verdad? Él decía, mira, a la hora de producirle a un artista, te dedicas un mes y tal vez te va a pagar, por darte una idea, 10,000 quetzales, ¿verdad? Mientras que con una agencia de publicidad nos tardamos 2 días y nos están pagando $10,000. Entonces mejor vámonos a las agencias de publicidad, que es donde está la plata. Hagamos eso en esos 2 días y los otros 8 días te dedicas a grabarle a artistas. Y entonces ese fue como mi papel y así fue como hicimos match con Eric, ¿verdad? De que él se dedicaba a producir, él se dedicaba a hacer como que todo el trabajo detrás de... Y yo, pues, siempre, hasta el momento, he sido la que doy la cara. Entonces la gente piensa que como que Danta Music soy yo y que yo soy porque yo soy la que más me muestro. A Eric no le gusta mostrarse. Él me dice, es como que, mira, hazlo tú, anúncialo tú, anda tú, ¿verdad? Entonces, como que nos complementamos. Claro, no, seguramente. Y entonces ahí fue donde ahora estas personas que perdieron su dinero haciendo esa apuesta por nuestro matrimonio, ahora se dieron cuenta de que no es que somos agua y aceite, ¿verdad? Sino que ahí sí que todas las características y virtudes que tiene Eric complementan a lo que a mí me falta. Claro. Y lo que Eric en ese momento necesitaba, que era alguien que estuviera ducha para estar vendiendo, eso era mi fuerte. Entonces, solo nos complementamos y así fue como hicimos equipo. Qué chilero. No, ahí ya lograron hacer re bien su empresa. Para mí era importante que tocar este tema porque no solo lo que están haciendo ahorita, sino de dónde venían para dónde están. Y bueno, una de las primeras razones que yo los invité y que quería tocar ese tema es que el primer día del diplomado, de la clase, yo salí cerré la compu y llegué al cuarto de mi mamá y le dije, mamá, tengo la esperanza de ser millonaria y mantenerte el resto de tu vida. Y entonces me dice, mija, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Tantas cosas que tú dijiste en esa clase que a mí me dio esperanza, porque uno se mete, sinceramente, yo quería meterme al diplomado, pero también tenía como ese miedito de, ¿será que yo voy a lograr hacer todas esas cosas? ¿Cómo va a pasar? ¿O será que está a mi alcance, verdad? Entonces, honestamente, cuesta creerlo, pero ya el verlo en ustedes, uno dice, bueno, yo quiero estar así, yo quiero estar ahí. Y me dijo, mija, ¿y qué? O sea, ¿qué te dijeron, verdad? Entonces yo, mamá, es que yo estoy feliz porque yo siento que ya no voy a tener que depender de estar cantando. Y mi estrés era siempre, como les había contado, enfermarme y no poder recibir plata por estar enferma, ¿verdad? Entonces me dijo, ala, qué chilero, y de tu música vas a poder recibir. Y yo, sí. Entonces, lo que yo quería, o que compartamos un poquito, es en cuanto a la música como tal, las formas que uno puede tener dinero, porque uno como artista viene y graba su música y solo la sube. Y es por eso que, por ejemplo, el disco que les comentaba de mi banda, pues nunca, o sea, se mueve a la gente que lo enseñamos, ¿verdad? Pero solo lo subimos y ya. Todo el proceso que ustedes saben y que ustedes nos han enseñado, no lo conocemos. Entonces, yo sé que no nos va a dar tiempo porque son 6 meses, ¿va? Pero son 6 meses de diplomado. Pero como yo no tenía idea de que grabando una canción, subiendo una canción, yo iba a poder cobrar o tener mis derechos. Y por eso paré yo quería ir a la velocidad de la luz y subir la música, ¿verdad? Hablé contigo y tú nos dijiste, primero tener
todo listo, los masters, y ya después platicamos. Porque yo dije, bueno, si lo voy a hacer bien. No quise subir ninguna canción hasta no tener en orden todo, ¿verdad? Pero entonces platicar un poquito de eso, de las opciones que tenemos con nuestra música, que no solo es de una fuente que se gana. Sí, Sí, solo te quiero poner un ejemplo. ¿Cuál es el producto top de McDonald's? La Big Mac. La Big Mac. Ajá. Pero no solo venden Big Mac, ¿verdad? Sino que tú vas y te venden la agüita, las papas, el sundae, o sea, te empiezan a vender Pollo. otros pollito, ensaladas, de pronto se dieron cuenta que las ensaladas, la cajita feliz, ya te empiezan a vender bebidas naturales, ¿verdad? O sea, hay una amplia gama que sale de la comida rápida y que te la vende el mismo lugar que es McDonald's. Y lo mismo pasa con la música. O sea, como tú decís, yo me subo a un escenario y en ese escenario, pues yo canto, me encanta estar ahí, pero yo sé que no es la única manera de generarte ingresos. Entonces, yo quisiera que siempre se pongan ese ejemplo de McDonald's, ¿verdad? Ok, sí, su producto fuerte son las Big Mac y son el éxito vendiendo Big Mac, pero no es lo único que venden. Hay una gran rama de productos que también pueden vender alrededor en este caso de la música, pero también puede ser fuera de la música, porque eso es algo que también los artistas tienen que tener claro, de que no solamente la música te puede generar ingresos. ¿Qué pasó con la pandemia, verdad? Nos dimos cuenta durante la pandemia de que los artistas que, por ejemplo, solo se presentaban en escenario, ¿qué hicieron durante ese tiempo? Morimos, lloramos, nos ¿Verdad? estresamos. ¿Por qué? Porque no tenían Depresión. otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Y esto no solamente puede ser de la música, ¿verdad? Por ejemplo, Rihanna tiene una línea de maquillaje, Messi, ¿verdad? Tiene bienes raíces, o sea, hay mucha diversificación de cómo tú puedes tener ingresos, pero hoy nos vamos a enfocar a los ingresos de la música, que es lo que tú ahí puedes Bonita generar. analogía. Sí, no, al final yo pues me gustaría como contextualizar un poquito el cómo llegamos a esta conclusión de lo que hablamos en el diplomado, porque no es como que, ay, los iluminados y esto, ¿verdad? O sea, la verdad es que ha sido trancazo tras trancazo. Pues, comentaba Marielos que pues pusimos el estudio, luego nos asociamos con 2 amigos, uno hacía 3D, otro era un director creativo muy bueno visualmente. Y entonces pusimos un estudio pues que hacíamos servicio integral para publicidad, ¿verdad? Entonces trabajábamos con las marcas más grandes de la región, hacíamos publicidad para Centroamérica, hacíamos publicidad para el Caribe, y la verdad es que fueron años muy buenos, económicamente hablando. La verdad es que fue nuestra mejor época, incluso mejor que cuando Marielos estaba pues en esta multinacional y esto, porque al final cuando trabajas en una empresa tenés un tope. O sea, ganas tanto y no pasas de ahí, a menos que hagas extras y cosas, pero tampoco te van a duplicar tu sueldo. Cuando haces proyectos, pues cada proyecto pues tiene un diferente costo y diferente ganancia para uno, pero puedes hacer 10 o puedes hacer 20. Entonces depende de ti qué tanto puedas ganar, ¿verdad? Entonces al final este estudio se fue para arriba, se volvió muy popular dentro de la publicidad y uno dice en esos puntos, bueno, no pasa nada, porque sabes que terminamos la campaña de tal banco, y ahora viene un supermercado gigante, y entonces, después de esto, vienen unas cervezas, vienen, la Pepsi, que no sé qué. Entonces, al final nos acomodamos. Y fue un peligro esto porque era nuestra única fuente de ingreso. Muy buena y todo lo que querrás, pero la única. Entonces vinieron las épocas oscuras. Y entonces este chorro que estaba tan encendido empezó a cerrarse y empezó a gotear nada más. Y entonces la verdad es que fue una época muy dura para mí personalmente. Entré en una depresión bien jodida, te estoy hablando de 2017 más o menos. Y la verdad es que sí la sufrimos, porque uno cree que todo el tiempo va a estar así de bien la cuestión, y está muy bien. Y al final, después de esta crisis,
hicimos lo que debimos haber hecho antes, que era instruirnos respecto a la economía y al dinero. Okay. Entonces, esto es una lección muy dura. Uno cuando está en bonanza y cuando está en época de donde hay mucho, no se preocupa por educarse. Y cuando viene el trancazo, uno dice, ay, joder, ¿por qué no hice esto? Ajá. Entonces, yo creo, solo quisiera hacer un paréntesis. Yo me he dado cuenta que los artistas en general, como te digo, yo vengo de otro contexto, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que los artistas en general tienen un problema con el dinero. Hay una situación ahí con el dinero, no sé si es porque les han dicho muchas veces que no se puede, no sé si es porque no han visto casos de éxito a su alrededor, pueden haber muchas razones, pero veo que hay un gran conflicto con el dinero y por lo mismo no hay una educación financiera. O sea, en los colegios no nos enseñan a invertir, en los colegios no nos enseñan acerca de cómo manejar el dinero. Y para mí esto es básico, independientemente de si tú estás en la rama de emprendiendo en otro rubro, como la música, el aprender acerca del manejo del dinero, que lastimosamente nosotros no tenemos esa educación, no la hemos recibido de nuestros padres, no la hemos recibido de la sociedad. Del colegio, o sea, es una información. Y es lo que te está comentando Eric. Nosotros cuando tuvimos mucho dinero, no invertimos, no ahorramos, no compramos tierras, no hicimos un montón de cosas. Lo que hicimos fue matarnos la plata en un estilo de vida que ahora, del cual creo que nos arrepentimos, pero que hasta cierto punto fue una gran lección para nosotros. Pero cuando tú estás tocando fondo, la única opción que te queda es el impulso para arriba. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto de tocar fondo, que no sé si te recordás que nos cortaron la luz, nos quitaron el contador, o sea... Sí, literalmente épocas muy oscuras. O sea, cuando te decimos épocas muy oscuras, eran muy oscuras, pero yo me recuerdo que precisamente alguien, en algún lugar como a ti, a veces los mensajes te llegan cuando los necesitas. Alguien decía, no me recuerdo de dónde, pero me llegó ese mensaje, cuando tú llegas al fondo, lo único que te queda es tomar impulso para irte para arriba. Y entonces yo dije, bueno, quiero llegar hasta el fondo para tomar ese impulso de irnos para arriba. Y en ese momento para nosotros fue un gran aprendizaje y es lo que te está comentando Eric, que fue, bueno, aprendamos de finanzas, aprendamos de dinero y eso tienes que tener mucha humildad para poderlo hacer, ¿verdad? Y darte cuenta también que hay muchas creencias que son las que te dominan, hay muchas cosas con las que tienes que romper. El mismo sistema te orilla al final, porque, o sea, te dicen, no, que el crédito, de hecho, la banca particularmente premia el crédito y el ahorro lo penaliza, pues. O sea, si tú quieres ahorrar, te dan muy poco interés y si quieres un crédito te lo aprueban, pero 2, 3, ¿va? Entonces, sí, la verdad es que sería mejor educarnos cuando estamos bien y no cuando estamos jodidos. Entonces recuerdo que encontramos un tesoro con Marielos, un libro que pues les recomiendo mucho a todos, que se llama El Código del Dinero. Y a mí ese libro me cambió el chip, pero así fuerte, ¿verdad? Entonces, cada vez que lo leíamos, yo decía, la madre, qué grueso, ¿por qué no me enteré yo de esto antes? Entonces, a mí lo que me voló la cabeza es que el libro puntualmente te habla. Cuando tú estás trabajando para una empresa, estás vendiendo tu activo más valioso. Tu activo más valioso es tu tiempo. Y tu tiempo es limitado. Entonces, si yo trabajo en una empresa 8 horas, yo no le puedo sumar, no sé, 6 horas más a mi día laboral. Dios guarde, me fundo, me acabo temprano. Y entonces, lo que yo tengo que buscar es tener activos, cosas que trabajen para mí. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué vine a hacer a este mundo? Canciones. Yo tengo el talento para componer, entonces voy a componer canciones y voy a hacer esto. Porque al final, o sea, sí hacía los jingles y esto, pero el resto del tiempo, que la verdad es que tampoco es que te absorba muchísimo esto, no hacía más, ¿me entendés? Entonces también era un poco limitado, sí, es que pagan bien y todo, pero ¿qué más? Pues entonces
me recuerdo que bajó mucho el ritmo de trabajo y entonces yo empecé a producir canciones que yo hacía. Y entonces las empecé a subir a plataformas. Yo dije, bueno, esto es lo de ahorita, ¿verdad? Esto fue 2017, como te comento. Y empecé a subir música. Y honestamente no sabía para dónde iba esto. Y entonces, porque al final yo necesitaba plata ya. Y hacer música, o sea, Spotify te empieza a pagar 3 meses después de que subiste la canción. Entonces era absurdo porque yo necesitaba el dinero ya. Y entonces empecé a producir. Pero me fui dando cuenta que yo entre más producía, empezaba a sonar el teléfono. Mira, fíjate que necesitamos un jingle. Cool, ¿va? Entonces me di cuenta que yo entre más me ponía a producir mis proyectos personales, empezaba a venir chance. Y empezaba a venir chance. Y yo, ok. Pero créeme que yo estaba en un punto en donde yo me iba a ir del país. Dije, yo me voy a ir a trabajar de lo que sea a otro lado. Para recuperar mi economía. Porque sí está jodido. Y entonces luego vino esta reflexión y yo dije, no, yo voy a hacer lo que vine a hacer acá. Porque si me voy a hacer lo otro, que está bien y es respetable, voy a desviar mi por qué yo estoy en esta tierra, ¿me entiendes? Entonces creí en que la música era el camino. Y la verdad es que hubiera estado muy frustrado si no. Claro, porque seguro. al final era traicionar a mi yo de hace 25 años que estaba entusiasmado que la música. Y agradezco a Dios que de verdad encontré esta joya que les repito, este libro que a mí me cambió el chip. Y entonces yo dije, bueno, esta música va a estar en plataformas y va a ser un activo. Porque ahorita mientras estamos grabando este podcast, hay canciones que están sonando que me están generando dinero. Y yo estoy ahí, no. Yo no estoy ahí, yo no tengo que estar encima de eso. Obviamente estoy nutriendo esos canales para que pues con más material que le ponga, va a haber mucho más regreso de ganancia, ¿verdad? Entonces, ajá. Eso lo fuiste tú investigando, conociendo, porque, bueno, veo que lo financiero fue la clave para decir, bueno, yo quiero generar de esto. ¿Cómo te diste cuenta que realmente sí te estaba funcionando subir tu música y te sigue generando ahorita estos segundos que están pasando, que son cosas que otros no lo sabemos? Honestamente, no sabía qué estaba haciendo. O sea, no es como que, yo voy a hacer esto y sé de que de aquí voy a sacar. Hoy yo lo sé porque yo ya he visto resultados, pero en ese momento yo encontré este tesoro que decía en el libro que tenías tú que ser, que hacer lo que tú haces, tus sueños, tus metas y ganar y vivir de tu pasión. Entonces, para mí, bueno, yo dije, bueno, hay que hacerlo. O sea, yo dije, bueno, sí, me hacía mucho sentido el hecho de los activos, ¿verdad? Entonces yo dije que otra cosa es un activo, es videos en YouTube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hago el video y lo dejo ahí. Y por ejemplo, está el caso del youtuber salvadoreño, Fernanfloo, que ya tiene muchos años de no hacer videos, pero el tipo vive de su canal de YouTube porque la gente lo está viendo todo el tiempo. Y él sí ya no hace nada de esto. Entonces, porque son cosas que ya están ahí generándote. Entonces las empresas, luego esto pues lo entendí, ¿verdad? Las empresas compran activos, compran marcas. Por ejemplo, hay una empresa que vende sopas, que vende consomés, que vende, qué sé yo, bebidas carbonatadas. Y ven que una empresa empezó a levantarse, que esta empresa es de frescos en polvo. Entonces dicen, compremos este activo. Y entonces lo adquieren y lo suman a su base de activos. Y entonces cada empresa pues, les va generando plata, ¿verdad? Entonces en la música yo dije, bueno, videos de YouTube, ¿verdad? Probé, la verdad es que fui un fiasco en ese momento. Guardo la esperanza, quiero... Estábamos haciendo tutoriales de YouTube, pero nos fue muy mal. Exacto. Bueno, pero lo probaron. Sí, exacto. Sí. No, pero sé que para todos hay, ¿verdad? O sea, hay gente que es muy buena para hacer este tipo de cosas y les va a salir. Y es una idea que está ahí. Con la música, yo empecé a hacer canciones románticas. Te platiqué hace poco de que con un amigo quería hacer esto.
Lamentablemente no se me dio, pero yo dije, tengo este proyecto y yo hago esas canciones románticas, las voy a grabar. Y entonces con otro amigo empezamos a hacer este proyecto y cuando vi empezó a generar números en Spotify, ¿verdad? Y yo vi, o sea, subí una canción y la dejé ahí, cuando vi tenía 2,500 reproducciones. Entonces voy a subir otra, ¿verdad? Y entonces eso me iba motivando. Y entonces empecé a subir más canciones. Fue más como O sea, prueba y literal, error. no sabías. No sabías. No, si me vengo Yo aquí a creo decir, que- no, es que sí, yo ese plan era, o sea, es mentira. O sea, Mentira, la verdad es mentira. que fue, bueno, ¿qué sé hacer? Y voy probando, o sea, en Yo algún... creo que sí sé qué fue lo que pasó. Cuando tú entendiste quién sos, las cosas se empezaron simplemente a dar. Creo que eso es algo como que bien básico. Cuando uno entiende quién es y a qué vino a esta vida y cuál es tu propósito, todo simplemente, no sé si es una cuestión mágica, pero todo se empieza a ordenar. Y en este caso creo que empezaste a tener como que también ideas, porque fue también el tiempo de Danta. Sí, no, totalmente. Entonces, y de hecho para allá voy. Entonces empezaron a funcionar las canciones. Yo no pertenecía a ninguna organización de gestión colectiva. Y entonces estaba como que, me quiero inscribir en la de México, no, que la de Guate, no sé, porque es que hay que ir a hacer un montón de papeles y la verdad es que a mí no me gusta hacer Qué trámites. aburrido. Hacer muchos Entonces, trámites. me encontré que me podía inscribir con BMI. Y entonces, a control remoto y todo. Lo hice, la verdad es que fue por comodidad más que por un tema de que, no, es que yo creo que esta es mejor. O sea, simplemente porque lo podía hacer desde mi casa, ¿me entendés? Y entonces, pues ya me fui metiendo como en esto. Sabía un poquito de derechos de autor por los jingles, porque pues yo hago música para marcas, entonces no podía yo tampoco meter en problemas a mis clientes haciendo algo que viole alguna ley de derechos de autor y que pues les caiga una multa, ¿verdad? Pero no me había metido tan a profundidad, ni me había metido yo como para proteger mi propia música, sino que en este caso era como para no fregar a alguien más con derechos de autor y menos al cliente, porque pues obviamente es el que te da de comer, ¿verdad? Entonces, la verdad es que... distribución también. sí, Que entonces... empezamos a hacer distribución, Ajá. que eso también fue un chiripazo, Sí. porque resulta que nosotros trabajamos con un artista que él pues estuvo en un programa que se llama La Academia, y habían muchos paisanos, porque es de Jutiapa, entonces había mucha gente de Oriente que vivía en Estados Unidos, y entonces nos decían, ¿dónde puedo escuchar y comprar la música de Kevin? Nosotros no teníamos ni la menor idea de cómo era, y entonces ellos Y nos eso fue en decían... 2012 y Spotify nació en 2014 en realidad. Ajá, y nos decían, ¿de es que verdad? aquí hay iTunes, y nosotros, ¿qué es iTunes? No sabíamos. Y entonces estuvimos investigando, averiguamos, no sé ni cómo, yo creo que compré un libro de cómo distribuir música, que era de Tuncor, ese libro. Y entonces ahí está, hicimos los pasos así paso a paso y Wow. logramos subir la canción de Kevin. Y entonces nos llegó una notificación iTunes. a Sí, iTunes, a porque iTunes. no existía Spotify, o sea, No, todavía no. no había No estaba. Spotify ni nada. Y entonces nos llega la notificación. Esta canción es la número 1 en Guatemala. ¿Por qué? Porque era la única. Y entonces como que la gente no sabe. Entonces nosotros, mira, es la número 1 y lo celebramos como que nos hubiéramos ganado un Grammy. Y entonces subámoslo a las redes sociales y Kevin lo subió. Y entonces somos número 1 de no sé qué. Y entonces un montón de artistas, ¿cómo lo hiciste? Entonces me decía, mira vos, aquel me está preguntando que cómo, decirle que nosotros se lo subimos. Sí, pues. Y así empezamos con la distribución de la música. Y eso fue también parte de la diversificación, ¿verdad? Entonces es como que, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿En qué somos buenos, verdad? Tal vez pues yo no soy una distribuidora de música, no nos diga, pero lo sabíamos hacer, como dicen por ahí, ¿verdad? En un país de ciegos el tuerto es rey. Entonces el que sabe hacer ciertas cosas, ¿por qué no monetizar eso que sí sabes, ¿verdad? Entonces empezamos como que a distribuir música también y eso fue parte de la diversificación. Entonces Eric estaba haciendo música, estábamos haciendo jingles, empezamos a Eric, por ejemplo, se empezó a empapar de los derechos de autor. Yo no sabía nada de derechos de autor, pues, o sea, para mí era chino y él me explicaba y yo, volveme a explicar, es que no Sí, entiendo. es confuso. Y entonces fue, bueno, ahora que ya lo sabemos, ¿cómo podemos hacer para que la gente lo entienda, pero de una manera
fácil, porque a nosotros nos costó mucho entenderlo, porque la información que está no es fácil, es muy complicada, tiene mucho, como que muchas o palabras, temas que no, tecnicismos Sí, que no entendés. Eso, yo soy súper técnico, pues, en el tema. Por ejemplo, si yo te di el diplomado, te hubieras dormido a los 15 minutos. Pero Marielo lo aterrizó, agarró toda esa info que al final yo le di y que se la repetí como por 2 años. Sí. Y entonces agarró todos esos ingredientes y los hizo de una manera mucho más digerible. Entonces la verdad es que Marielo se entendió súper bien el tema, aparte se metió al diplomado de Berkeley de Music Business. Que ¿verdad? por cierto, Entonces, complicadísimo, porque también usan todos esos tecnicismos que te comento. Entonces yo dije, bueno, ya lo entendí. Cuando ya lo entendí, me dije, pedía copia. le pedía copia, sí, porque estaba a punto de perder un examen, por cierto, de Berkeley. Y entonces solo tenía una oportunidad para ganar. Y yo le digo, ay, ayúdame, voy a perder el examen, es que no entiendo. Yo, Entonces, no. mira, Ay, pues, no, mentira, es que no, es sí. así, acordate lo que te expliqué. Y yo, y gané el examen. Pero luego cuando yo ya lo entendí, yo dije, es fácil. O sea, ¿por qué no lo entienden si es fácil? Y entonces fue cuando dije, bueno, yo lo voy a explicar, pero lo voy a explicar de una manera bien fácil para que todos lo entiendan. Y voy a sacar los tecnicismos y todo, que sí es cierto, o sea, se oye bonito cuando empezás a tocar esos tecnicismos porque la gente dice, oh, es que sí sabe. Pero es muy diferente, como te platicábamos hace poco, ser un excelente músico a enseñar música. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo no seré abogada de cuestiones de derechos o cosas por el estilo, pero lo entendí y lo aprendí a explicar. Y entonces dijimos, bueno, entonces demos cursos de esto. Pues sí. Y así fue otra rama de ingresos que empezamos a tener, que era parte de la diversificación. De la música. Qué chilero. Sí, que de hecho, volviendo al tema del libro que te comento, ¿Sí? del Código del Dinero, entonces hablaba de los activos, cosa que a mí me prendió el foco, yo empecé a hacer la música y entonces empezó a funcionar, porque es que tampoco es como que, es que los videos de YouTube son un activo, pero hacer que las cosas funcionen dentro de las plataformas tampoco es como tan sencillo, pues. Entonces, al final, Marielo se fue como metiendo al mundo de las redes sociales. Entonces, yo honestamente creo que Marielo no solo ha sido una gran vendedora desde que yo la conozco, sino que en la época actual va como al día con las tendencias. Entonces, ¿cuál es la forma de venta hoy? Las redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que yo he estado viendo, observando lo que me están contando. Ustedes son como muy curiosos y les gusta, no se quedan con el signo de interrogación. Generalmente los músicos. Ustedes son un caso de estudio. No, O sea, curiosos que nos gusta estar investigando. Ajá. Ok. Que es algo que a los músicos, o al menos yo hablando personalmente de mí, no soy tan curiosa. Sí digo, ¿cómo sería esto? Pero no investigo. Digamos, si yo no me hubiera metido a estudiar con ustedes, por mi parte, y yo a buscar leer, no lo hubiera hecho. Ajá. Entonces, creo que eso sí, eso veo que también parte del éxito de ustedes es, no saben cómo hacer algo, van a leer, van a investigar, van a buscar, se meten a un montón de cosas, y creo que también ahí ha estado como el error que cometemos muchos músicos. Y esta curiosidad los ha llevado ahorita como a la rama que tú decís. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tengo los derechos? ¿Cómo subo la música? ¿Cómo hago que llegue al otro país del mundo? Te llevó a la otra rama que es dar clases. Ajá. Desde una saliendo otra. Sí, es una como cuestión de prueba y error, ¿verdad? Fue una prueba y error. Mirábamos una oportunidad y decíamos, bueno, esto nos puede generar dinero, hagámoslo, ¿verdad? Y siempre relacionado con la música. Y es que regresamos a lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? La gente piensa que música es solo ser rockstar. Nosotros vivimos de la música y no nos vas a ver en ningún escenario. Eso, ustedes o sea, no nos vas a ver en están escenario. Cantando ni tocando así en un escenario. No, y vivimos... Y tienen pisto. dinero de la música. Pero es por eso, porque hemos aprendido a diversificar. Cuando empezamos con lo de la distribución que te comento, que empezamos a distribuirle casi que a todos los artistas de Guatemala, también después de eso surgió otra situación, y es de que
nos llaman, mira, ¿y cómo haces para verificarlos? Porque empezó a salir ese chequecito en Spotify. Antes no era tan fácil tenerlo, ahora sí. Pero antes no era fácil, tenías que cumplirse un proceso. Entonces yo le digo a Eric, mira, me están preguntando mucho por eso, hay que averiguar cómo se hace. Ahí está. Pero yo, o sea, ahí es donde yo te digo que nosotros hacemos equipo, porque la gente piensa que soy yo, pero no, en realidad es Eric. Entonces yo, mira, averiguate cómo se hace eso, porque me lo están pidiendo y yo lo quiero vender. Y entonces a los días me dijo, mira, ya logré verificar, ¿qué hiciste? Tal. Ok, va, entonces luego, mira, había un listado de artistas en Guatemala que no tenían la verificación. Entonces empecé, mira y grandes vos. artistas de los O sea, top. artistas grandes top de Guatemala. Entonces fue, mira, ¿quieres verificar tu Spotify? Sí, ¿cómo le hago? Mira, 500 pesos, o sea, 500 quetzales, y yo te verifico tu cuenta. Entonces, necesito esto, que no sé qué. Entonces, fue otra fuente de ingresos Wow. que se nos acabó cuando ya... Sí, ya se volvió Moraleja, muy ser sencillo. curiosos. Se nos acabó cuando ya fue fácil verificar, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros ya no íbamos a ofrecer un servicio que era solo darle una actualización a Spotify, ¿verdad? Ok. Y entonces ese negocio se nos acabó cuando esa actualización de Spotify surgió, pero nosotros ya teníamos otro, o sea, no dependíamos de eso porque eso ya lo habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces ya no dependíamos de eso. Entonces cuando esa verificación era solo de tocar un botón y pedir la verificación, entonces se nos acabó el negocio, pero ya teníamos otro, ¿verdad? Entonces como que esa curiosidad, pero también es lo que te digo, que hay que tener como que esa... o sea, ver oportunidades de negocio en donde la demás gente no ve. Y creo que ahí es donde muchas veces el artista se refugia en su talento y piensa que solo porque cantas bonito, tocas bien un instrumento, la gente te va a amar, cuando no sabe que hay un montón de situaciones que van a hacer que tú puedas crear ese público. Pero se confían tanto en eso, se confían tanto en estudiar... a tocar el instrumento, afinar bien, o sea, eso está excelente, exacto, que no están porque si diciendo no que tenés esté un buen mal, producto, pero- no, a mí me han llegado oportunidades que me dicen, mira, Mariel, yo te pago tanto, yo, bueno, quiero ver no lo puedo vender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creo, o sea, no me gusta, no creo en él, y así el pobre cuate. producto no, pues No, es que sí. tiene que haber mucha humildad No, también en el total. artista, No, ¿verdad? Tiene que haber humildad de saber que hay cosas que mejorar, ¿verdad? Pero el producto es súper importante, pero es que no es solo del producto, o sea, hay ¿Cómo muchas vas a cosas que mover hay el que aprender, entonces, parte de que nosotros empezamos a dar el diplomado fue precisamente por eso, porque dijimos, los artistas están enfocando tanto en tener un buen producto, pero no en venderlo. Entonces, ¿cómo podés vender el producto? ¿Cómo podés hacer que tu talento sea una fuente de ingresos para ti, pero que puedas diversificar de esas fuentes de ingresos? Y otra cosa que nos pasó también fue de que, bueno, me embaracé, tuvimos un bebé, un niño, hermoso bebé. Y entonces cuando yo me acostaba con el bebé, yo le ponía música instrumental. Y entonces estábamos acostados nosotros con el famoso bebito. Mozart for Baby. Ajá, Mozart, y le ponía así YouTube música de atascado de eso. cuna y todo. Yo me dormía con el bebé así y todo. Y entonces, Eric, ¿cuánto tiempo dejaste esa canción? Ay, yo tanto, 1 hora, 2 horas. ¿No? Entonces, Eric así como, El ratoncito. ¿por qué no estoy haciendo ese tipo de música? Y entonces, luego, el niño fue creciendo y entonces empezaron a sonar canciones infantiles que ya nos tenían hasta el copete. No, y ¿verdad? canciones que realmente no decían nada. O sea, que no es que esté mal eso, pues, pero realmente no te dejan nada. O sea, la vaca Lola tiene cola. Todas Es las un vacas. Todas hit. las vacas tienen Todas cara. las tienen vacas, cola. todas las vacas son las vacas pero Lolas, suena porque todas lindo. tienen- sí. Y entonces a los niños se le queda, ¿verdad? Y entonces, y nosotros va a escuchar las mismas canciones y las mismas canciones. Y entonces me dice Eric, mira, qué genial ese negocio porque los niños escuchan la canción. Eso no pasa con la música de la gente grande. Solo la escuchas una vez La que más y ya. y la que más y ya no la escuchas. Pero ellos la escuchan y la escuchan y la escuchan. Qué buen negocio hacer música para niños. Y entonces fue, sí, tenés razón. Entonces voy a empezar a hacer música para niños. Perfecto. Empecé a hacer música para niños.
Y entonces vimos como que con esas la meta, oportunidades, ¿va? ahí pues ya estamos un poquito más avanzados en el tema de distribución. Y la meta sí era que yo quería dejarle algo a Dieguito, que es nuestro hijo, de aprendizaje. Porque para mí la música es un arma súper efectiva para que memorizar, ¿verdad? Entonces arranqué con una canción que se llama Los Días de la Semana, que es básicamente los días de la semana. Y estoy sumamente orgulloso porque mi hijo se aprendió los días de la semana gracias a esa canción. Oh. Entonces, al final, el niño pues ya creció y ya sus intereses son otros, pero el proyecto me gustó. Me gusta producirlo, me gusta hacerlo. Entonces, pues, el proyecto se llama Kid Beats y pues seguimos haciendo música educativa infantil, ¿verdad? Es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías porque dejamos algo en los niños y también, pues, obviamente nos pagan, ¿verdad? Pero volviendo al tema del proyecto de música de cuna, sí, es el mejor público. Porque la gente está dormida. Está durmiendo, no te juzgan, no te dicen, no, es que ahí se le confundió la nota. Están durmiendo mientras tu música está sonando. Y entonces, 8 horas. Entonces, no tiene tantos oyentes al mes, pero tiene un montón de reproducciones porque la gente deja eso. Entonces, una misma persona te puede escuchar 10 horas del proyecto en un día. Entonces, dicho sea de paso, es el proyecto que menos me cuesta hacer en tiempo, porque pues, es una musical box y un pianito. Eso es absolutamente todo. Y es el que más dinero me ha generado. Porque la música es un lenguaje universal. Y entonces, no importa de qué país te escuchan. Lo escuchan mucho en Japón. Singapur y no sé qué. Singapur, sí, de hecho tengo reportes. Eso decía yo, ¿cómo en esos países llegó tu música por el idioma? Decía yo, pero no hay idioma. Es música instrumental. Tengo reportes de Hong Kong, tengo reportes de Yakarta, de Singapur, de Filipinas, de Alemania, de España, de Suiza, de Suecia, de Canadá. La verdad es que tengo una canción que se viralizó, que honestamente creo que ya va para las 1,000 millones de reproducciones en historias de Instagram. Y esa canción me ha generado plata. Bastante. Sí, cabal. Y es que, perdón que te interrumpa, es que es precisamente eso, ¿verdad? De uno, ver oportunidades, ver tiempos muertos también, ¿verdad? Que tú... Por ejemplo, estos proyectos que te comenta Eric, él los hace mientras está, o sea, si hay un jingle, pues la prioridad es el jingle porque pues tenemos tiempos y todo. Si hay una producción de algún artista, también tenemos tiempos, entonces son como que las prioridades, pero hay tiempos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el artista en sus tiempos muertos, verdad? Procrastinar, o sea, en los tiempos importantes también. O sea, ahí pasan como que muchas cosas, ¿verdad? Pero en este caso fue bien importante la diversificación y también fue bien importante el hecho de salirnos de una casilla, porque por ejemplo si Eric dice, es que yo soy jinglero, yo hago jingles y eso es a lo que yo me dedico, que es otra cosa que he notado mucho en los artistas, ¿verdad? Que dice, es que yo solo me encanta el rock, ¿verdad? Y yo el rock y es lo único y no sé qué. Va, está bien. O sea, una posición respetable, ¿verdad? Pero si tú, aparte, te das cuenta de que la música es parte de nuestra vida, o sea, es parte de la vida de mucha gente. Hace poco yo le dije a Eric, mira, estoy viendo que hay proyectos de música para mascotas, que es música que le ponen a las mascotas cuando las mascotas están solas o están como que... yo les pongo a mis gatitas como estresadas, en el carro. Entonces como que estresadas y todo, y le digo, mira, hay música para gatos, hay música para perros, ¿por qué no estamos haciendo esa música, verdad? Y entonces, es que... ¿qué van a decir, verdad? Yo soy rockero. Y que no, o sea, hay tiempos muertos, hay recursos que tú ya tenés y que no estás utilizando, ¿verdad? Entonces, como que si yo tengo un estudio de grabación, si yo sé producir, si yo tengo un tiempo, una hora libre porque no hago otro género, que sé que tal vez ahorita el rock no está como que en el momento de su esplendor que tuvo hace unos años. Esa es una ventaja también, porque es que al final, y esta es una...
apunten. La música que no está de moda está menos invadida por el mainstream, por las disqueras, por los artistas grandes. La música Ahí. que no es... Que no es... que no está de moda. Ajá. Ajá, Me como refiero por al ejemplo. merengue, me refiero al rock, me refiero a la música de cuna, a la música infantil. Hay nichos con mucho más oportunidad porque no está saturada. Sí, pues. Porque el reggaetón, hay 1000 reggaetoneros que están financiados por grandes disqueras que meten miles de millones de dólares a publicidad. En cambio, estos géneros que están descuidados, entre comillas, tienen mucho más potencial de ser explotados por artistas independientes. No con esto estoy diciendo que si alguien quiere hacer reggaetón, música para gatos. no, o sea, al final del día yo lo veo como alternativas. O sea, porque es que al final vas a grabar un disco, que va a ser tu disco, tu bandera como artista, está bien hacerlo. Pero si tenés opción de, por ejemplo, tú que sos cantante, me voy a Sound Better, que es esta página en donde yo puedo poner que soy cantante, y me pongo a la orden de toda la gente. Ahí hay productores, un productor tal vez necesita back vocals, o tal vez necesita que alguien le cante un fragmento de alguna producción que esté haciendo. Tenés tu currículum en la página y ahí te pueden contratar. Tú desde la comodidad de tu estudio, un hermoso estudio acá, puedes mandar esos audios. Puedes usar todas estas páginas donde te contratan para cantar cosas de publicidad o de canciones de algún artista. Yo, por ejemplo, pues no soy tan fan de mi voz. Entonces, cada proyecto que necesito voces, necesito estar contratando voces, ¿verdad? Entonces, le pago al cantante y al final, ¿le afecta su carrera? No. ¿Se ganó un dinero extra? Sí. Entonces, ahí hay Yo quiero opciones, ganarme un ¿verdad? dinero extra. Genial, ¿no? Y es Pero que al es que final... es ver esas oportunidades, o sea, ver esas oportunidades de negocio, pues, o sea, en qué soy bueno, qué es lo que sé hacer, qué es lo que tengo, o sea, qué recursos son los que yo tengo, con lo que yo tengo, qué es lo que puedo hacer. Eso es la creatividad, ¿verdad? Es con los recursos que tengo, qué puedo crear, qué puedo hacer. Entonces, si hay, o sea, tú te das cuenta de que la música, como te digo, es parte de nuestra vida. Ok, yo no me voy a presentar con la música infantil tal vez en un escenario, pero sí lo estamos creando y sí estamos creando un público que le interesa recibir ese contenido y que consume ese contenido, ¿verdad? Entonces, como que es una cuestión de empezar como que a ser más despiertos y empezar a, bueno, ¿qué es lo que yo me puedo generar? Y hay una gran, o sea, hay una gran rama y esto dice Seth Godin en su libro de Esto es Marketing, de que los mejores negocios salen de la necesidad de la gente. Y entonces a veces yo veo que los artistas tienen muchas necesidades de cosas y yo digo, pero ¿por qué nadie se está dedicando a hacer esto? Y a veces le he dado, tú has sido testiga que le doy ejemplos a los artistas y le digo, mira, alguien me dijo, mira, que estoy haciendo esta merch, qué excelente, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces una página donde le estás ofreciendo merch a todos los artistas? Y entonces ya tú ahí sí que te encargas de hacer las entregas y no sé qué, wow, no se me había ocurrido. Y es alguien que está metido en la merch. Y es que al final es eso, ser más ¿verdad? despiertos. Ver los problemas que hay. Las necesidades que hay. Buscar uno las Una soluciones. solución. Entonces yo estaba viendo recién un podcast que te comenté que me encanta ver podcast de el yerno de Carlos Slim, Arturo Elías. Y comentaba que ellos fueron la primera empresa que llevaron internet a México. Y entonces llegaron a tener 235,000 usuarios y llegaron a decirle a don Carlos Slim, mire don Carlitos, fíjese que ya topamos esto de internet y la gente ya no puede tener internet porque ya no hay más computadoras. Entonces ellos llegaron a decir como un problemón, porque ellos dijeron, ya el clavo es que ya no hay más compus, ¿qué vamos a hacer? Y entonces este señor es lo que es el millonario que es, porque dijo, no hay suficientes computadoras. Vendámosles computadoras a todos estos
para que haya más computadoras a las cuales ponerles internet, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno se enfoca en el problema. Ay, es que ya no hay computadoras, ¿verdad? La historia esta que contaste la vez pasada de los zapatos, de que llegó Sí. Esta historia es muy común entre los vendedores. Cuando nos están dando coach de ventas, nos cuentan esta historia. Y es que son 2 vendedores que se van a vender zapatos al África. Su jefe los manda a vender zapatos, ¿verdad? Y al mes, los 2 vendedores regresan. El primer vendedor, ¿verdad?, entra con su jefe y le dice, mira, ¿cómo te fue en el África? ¿Verdad? Y le dice, mira, mal. Muy mal, porque en el África nadie usa zapatos. Entonces nosotros no vamos a lograr vender nada ahí. Ok, el jefe recibió la información, lo asignó a otro proyecto y luego entrevista al segundo vendedor, ¿verdad? Entonces llega el segundo vendedor y le dice, ¿qué tal te fue en el África? Súper bien, porque nadie tiene zapatos. Entonces significa que vamos a venderle zapatos a todos. Y ahí es donde entra la mentalidad de cada quien, las oportunidades que cada quien tiene, porque nosotros estamos hasta el cansancio de escuchar, es que en Guatemala no se puede, es que me tengo que ir a otro país para pegarlo. O sea, hello, somos un ejemplo de que sí se puede si tenés la mentalidad correcta. ¿Qué es lo que no tenemos muchos y que ahorita uno de los libros que tú nos has dejado leer te estaba diciendo que me ha abierto la mente y la verdad es que quiero llegar a tener esa mentalidad de millonaria porque es lo que estamos también acostumbrados. Yo no sé si tiene que ver con lo cultural o qué, me imagino que sí, pero es algo que nos hace falta un montón. Bueno, yo quiero agradecerles a los 2 por su tiempo, por tanto sabiduría y tanto conocimiento que nos transmiten. Creo que, bueno, sin el creo, son los primeros con los cuales nos extendemos y hay mucho por qué hablar, así que para que sepan, vamos a hacer una parte 2 de este mismo tema porque ellos tienen muchísimas cosas más que compartirnos, así que véanlo, compartan este episodio y también pues quiero agradecer a Phantom Records por el espacio, pero estén pendientes a la parte 2 porque esto no es todo, o sea, aquí nos vamos a quedar. Quedamos aquí hasta que terminemos de hablar de eso. Para que sepan, porque los artistas pues no conocemos muchas formas de cómo obtener dinero, de cómo generar, y hay muchas formas más, así que estén pendientes a la segunda parte porque estas 2 mentes millonarias nos van a seguir compartiendo. Si quieren saber más formas, pues vean la segunda parte, así que nos vemos en la segunda parte. Lo que callamos los músicos chapines.